Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, amigos, amigas, tengo el gusto, el agrado de presentar Fábulas y Leyendas de Japón. Fábulas y Leyendas de Japón. Este libro es una edición de 2016. El título original de esta obra apareció en inglés, Japanese Fair Tales. Y el día de hoy vamos a abrir el abanico de posibilidades leyendo Fábulas y Leyendas de Japón. La autora J. Theodora Ozaki, nacida en 1871, fallecida para el mundo físico en 1932. ¿Quién fue J. Theodora Ozaki? Traductora y folclorista japonesa de principios del siglo XX. Sus traducciones de los cuentos populares japoneses son muy conocidas en Europa y han sido reeditadas en numerosas ocasiones. Hija del barón Ozaki, uno de los primeros japoneses en estudiar la cultura occidental, quien conoció en Londres a su madre, Batia Catherine Morrison, que era la hija de su profesor. Y bueno, entonces vamos a tener la oportunidad de leer este libro increíblemente hermoso de J. Theodora Ozaki. Se han publicado varias historias, varios cuentos, varias leyendas, y el día de hoy vamos a dar tan solo una pequeña muestra de esta entrañable obra, una obra que nos acerca al corazón de Japón. Fábulas y leyendas de Japón. La historia lleva por título El cortador de bambú y la niña de la luna. El cortador de bambú y la niña de la luna. Hace mucho tiempo, vivía un anciano cortador de bambú. Era muy pobre y su vida era muy triste, pues el cielo no le había enviado ningún niño que alegrase su vejez. En su corazón no cabía esperanza alguna de descanso, hasta que muriera y yaciera en su silenciosa tumba. Todas las mañanas partía hacia los bosques y colinas, donde el bambú alzaba sus verdes hojas al cielo. Cuando elegía cuál debía caer ese día, las cortaba por las junturas o las dividía a lo largo para poder llevar el bambú a casa y convertirlo en diversos artículos. De ese modo, él y su anciana esposa ganaban un pequeño estipendio cuando las vendían. Cuando los vendían. Una mañana, como era habitual, se marchó a trabajar y al encontrar una buena zona se puso a talar el bambú. De repente, el verde bosquecillo se vio inundado por una suave y brillante luz, como si la luna llena alumbrara el lugar. Sorprendido, miró por todas partes hasta descubrir que el brillo partía de un bambú. El anciano maravillado dejó el hacha y corrió hacia la luz. Conforme se acercaba, descubrió que el suave resplandor provenía de un hueco en la verde raíz, y se maravilló aún más al observar cómo dormía, en mitad de la luz, un diminuto ser humano de solo 5 centímetros de altura y de una belleza exquisita. Te han debido enviar para que seas mi hija, pues te he encontrado entre los bambúes donde trabajo día tras día, dijo el anciano. Y se llevó a la pequeña criatura hasta su casa en la mano para mostrársela a su esposa. La diminuta niña era tan hermosa, asombrosamente hermosa y pequeña,
que la anciana la puso en una cesta para salvaguardarla de cualquier posibilidad de que la hirieran. El matrimonio encontró repentinamente la felicidad. Siempre habían deseado tener hijos propios y ahora se les presentaba la oportunidad de entregar todo su amor a aquella pequeña niña que había llegado hasta ellos de forma tan asombrosa. Además, desde que tal milagro había tenido lugar, el anciano había empezado a encontrar a menudo oro en los nudos de los bambúes cuando los talaba. Y no solo eso, sino también piedras preciosas. El anciano construyó una hermosa casa y ya nunca más se le consideró un pobre cortador de bambú, sino un hombre rico. El tiempo pasó volando y 3 meses después, la niña del bambú se convirtió, para maravilla de todos, en una joven en edad casadera. Así que sus padres adoptivos la peinaron y la vistieron con hermosos kimonos. Tal era su asombrosa belleza que la colocaron detrás de pantallas, como si fuera una princesa, y no permitieron que nadie la viera. Tan solo ellos tenían ese privilegio y seguían cuidándola y protegiéndola. Parecía hecha de luz, pues la casa estaba llena de un suave brillo que hacía que incluso la noche más oscura pareciera el día más brillante. Su presencia era una benigna influencia sobre aquellos que se acercaban. Cuando el anciano se sentía triste, solo tenía que mirar a su hija adoptiva y todas sus penas desaparecían, retornando la felicidad de la juventud. Por fin, llegó el día en que nombrarían a su recién hallada niña, así que la anciana pareja visitó a un famoso nominador. Fue ahí donde decidieron llamarla Princesa Luz de Luna. Princesa Luz de Luna, debido a que su cuerpo desprendía esa suave y brillante luz que la hacía parecer hija del dios lunar. 3 días duró el festival de canciones, bailes y música, donde todos los presentes, amigos y familiares, se llenaron de gozo al ver a tan adorable joven. Decían que la belleza del resto de mujeres de la tierra palidecía a su lado. Después de eso, su fama se extendió a lo largo y ancho del país, y muchos fueron los pretendientes que desearon ganarse su mano o, cuando menos, la posibilidad de verla, aunque fuera un segundo. Estos, que venían de todas partes, se apostaron fuera de la casa e hicieron pequeños agujeros en la valla con la esperanza de captar un atisbo de la princesa mientras ésta pasaba de habitación en habitación por la veranda. Allí permanecieron día y noche, sacrificando incluso su sueño con la esperanza de verla, pero todo fue en vano. Entonces se acercaron a la casa e intentaron hablar con el anciano, con su esposa o con algunos sirvientes, pero ni siquiera esto consiguieron. A pesar de las decepciones, allí continuaron día tras día, noche tras noche, como si nada fuera el poder esperar. Pues tan grande era su deseo de ver a la princesa. Al final, sin embargo, la mayoría, al ver cuán desesperada era su misión, perdieron el alma y la esperanza y regresaron a sus hogares. Todos menos 5 caballeros, cuyo ardor y decisión, en vez de desvanecerse, parecía acrecentarse con los obstáculos.
Estos 5 hombres incluso comenzaron un ayuno, tomando solo lo poco que podían llevar consigo para poder permanecer en todo momento cerca de las vallas. Allí soportaron las inclemencias del tiempo, ya lloviera, ya los atosigara un sol de justicia. A veces escribían cartas a la princesa, pero no les llegó ninguna respuesta. Al ver que era en vano, empezaron a escribir poemas, hablándole del amor desesperado que los mantenía despiertos, en ayunas, insomnes y alejados de sus hogares. Pero la princesa siguió sin contestarles. Sin esperanza alguna, pasó el invierno. La nieve, el hielo y los fríos vientos dieron paso gradualmente al gentil calor de la primavera. Después llegó el verano y el sol brilló con fuerza, lanzando su inmisericordia calor hacia la tierra. Los leales caballeros continuaron la guardia, a la espera de cualquier señal. Cuando pasaron todos esos largos meses, llamaron al anciano cortador de bambú y le suplicaron que tuviera misericordia de ellos y les permitiera ver a la princesa. Pero él solo respondió que como no era su verdadero padre, no podía obligarla a obedecerlo contra sus deseos. Los 5 caballeros, al recibir esta dura respuesta, volvieron a sus hogares y se preguntaron cuál sería la mejor manera de alcanzar el corazón de la orgullosa princesa, aunque solo fuera para que les permitiera tener una audiencia con ella. Llevaron sus rosarios en las manos y se arrodillaron ante los altares de sus hogares. Quemaron delicado incienso y rezaron a Buda para que les concediera el deseo de sus corazones. Así pasaron varios días, pero ni siquiera de ese modo podían descansar en sus hogares. Así que, de nuevo, partieron hacia la casa del cortador de bambú. Esta vez el anciano salió a verlos y ellos le pidieron que les hiciera saber si la princesa había decidido no ver a ningún hombre en ningún caso. Le imploraron que le hablara de ellos y de la profundidad de su amor, de cómo habían soportado el frío del invierno y el calor del verano, insomnes, pasando las noches al raso, hiciera el tiempo que hiciera, sin comida y sin descanso, con la ardiente esperanza de ganársela, y que todos considerarían esa larga vigilia un placer si ella les concedía, aunque fuera, una posibilidad de convencerla de la pureza del amor que le profesaban. El anciano escuchó con atención su historia de amor, pues en su corazón se compadecía de estos leales pretendientes y sintió el deseo de ver a su amada hija adoptiva casada con uno de ellos. Así que se acercó a la princesa Luz de Luna y le dijo: aunque siempre te he considerado un ser celestial, he tenido que criarte como si fueras hija mía y te he otorgado la protección de mi techo. ¿Acaso no me harás caso en lo que te digo y saldrás con alguno de estos pretendientes? Entonces la princesa Luz de Luna respondió que no había nada que no hiciera por él, y que ella se sentía honrada de llamarlo padre y lo amaba como tal, y que ella misma no recordaba un tiempo anterior a su llegada a la tierra. El anciano escuchó con gran alegría sus palabras solícitas. Entonces él le dijo lo ansioso que estaba de verla casada felizmente antes de que muriera. Soy un anciano de más de 70 años, y mi final podría llegar cualquier día. Es justo y necesario que veas
a estos 5 pretendientes y elijas entre ellos alguno. ¿O por qué he de hacerlo? ¿Por qué he de hacerlo?, respondió la princesa preocupada. No siento ningún deseo de casarme. Te encontré hace muchos años cuando no eras más que una diminuta criatura de 5 centímetros en mitad de una gran luz blanca. Esta partía del bambú en el que estabas escondida y me guió hasta ti. Así que siempre he pensado que eres más que una mera mortal. Mientras viva, puedes permanecer así, si así lo deseas. Pero cuando muera, ¿quién cuidará de ti? Por eso te suplico que hables con estos 5 valientes, uno por uno, y te decidas a casarte con alguno de ellos. No soy tan hermosa como dicen de mí las historias. Si me casara con alguno de ellos, al no conocerlos, su corazón se llenaría de arrepentimiento. Así pues, aunque me digas que son valerosos caballeros, no sería sabio darles esperanza alguna de verme. Todo lo que dices es muy razonable, dijo el anciano. ¿Qué tipo de hombre aceptarías ver? No creo que estos 5, que han esperado meses para verte, sean frágiles de corazón. Han permanecido al otro lado de la valla el invierno y el verano, a veces sin comer ni dormir, para poder conseguirte. ¿Qué más puedes pedirles? Han de probar el amor que dicen profesarme si quieren que les conceda una audiencia, dijo la princesa Luz de Luna. Todos ellos procedentes de lejanos países tendrán que traerme aquello que les solicite para demostrar la pureza de su corazón. Esa misma noche los pretendientes llegaron y empezaron a tocar sus flautas por turnos, y cantaban sus canciones que hablaban del gran amor imperecedero que sentían por ella. El cortador de bambú salió y les ofreció su compasión por todo lo que habían soportado y la paciencia que habían mostrado en su deseo de conseguir la mano de su hija adoptiva. Entonces les transmitió su mensaje. Aceptaría casarse con quien quiera que consiguiera traerle lo que ella deseaba. Esa era su prueba. Los 5 la aceptaron y pensaron que era un excelente plan, pues evitaba los celos entre ellos. La princesa de la luna dijo al primer caballero que le pedía que le trajera el cuenco de piedra que había pertenecido a Buda en la India. Al segundo caballero le pidió que fuera a la montaña de Orai, que se decía se encontraba en el mar del Este, y le trajera una rama del maravilloso árbol que crecía en su cima. Las raíces del árbol eran de plata, el tronco de oro, y las ramas tenían joyas blancas como frutos. Al tercer caballero lo mandó a China para que buscara a la rata de fuego y le trajera su piel. El cuarto caballero tenía que buscar al dragón que llevaba en la frente una piedra que emitía los 5 colores y traérsela. El quinto tenía que encontrar a la golondrina que tenía un caparazón en el estómago y llevárselo. El anciano creía que se trataba de tareas muy complicadas y dudó al llevar los mensajes, pero la princesa no aceptaría ninguna otra condición. Así que sus órdenes llegaron palabra por palabra a los 5 hombres, que cuando escucharon lo que les pedía, perdieron la esperanza y se sintieron heridos por la imposibilidad de realizar las tareas que les asignaron. Volvieron a sus casas, pues nada podían hacer.
Pero a pesar de todo y del tiempo que había pasado, no podían olvidar a la princesa. Cada vez que pensaban en ella, sintieron que su amor por ella revivía en sus corazones, y fue cuando decidieron que al menos debían intentar cumplir la misión y obtener aquello que deseaban. El primer caballero mandó decir a la princesa que había partido de viaje en busca del cuenco de Buda y estaba pronto a llevárselo, pero no tuvo el valor de ir hasta la India, pues en aquellos días viajar era muy difícil y peligroso. Así que fue a uno de los templos de Kioto y se llevó uno que había en el altar de allí. Pagó al sacerdote una gran cantidad de dinero por él. Después lo envolvió en una tela dorada y, tras esperar sin llamar la atención durante 3 años, volvió y se lo llevó al anciano. La princesa Luz de Luna se preguntó cómo habría vuelto tan pronto. Agarró el cuenco de su envoltura dorada. Esperaba que llenara la habitación de luz, pero no brilló para nada. Así que supo que era un engaño y no el verdadero cuenco de Buda. Se lo devolvió al momento y se negó a verlo. El caballero tiró el cuenco y volvió a su hogar desesperanzado. Se rindió y aceptó que nunca conseguiría casarse con la princesa. El segundo caballero les dijo a sus padres que necesitaba un cambio de aires por razones de salud, pues le daba vergüenza decirles que el amor que sentía por la princesa Luz de Luna era el verdadero motivo por el que les dejaba. Entonces, se marchó de casa y mandó un mensaje a la princesa en el que la informaba de que marchaba hacia la montaña Joray con la esperanza de conseguirle la rama de árbol de oro y plata que tanto deseaba tener. Solo permitió a sus sirvientes que lo acompañaran a mitad de camino y después los envió de vuelta. Llegó a la costa y se embarcó en un pequeño bajel. Después de navegar durante 3 días, llegó a un puerto en el que empleó a varios carpinteros para construirle una casa a la que nadie podría llegar. Después se encerró con 6 habilidosos joyeros y les encargó hacer una rama de oro y plata, que fuera todo lo que la princesa pudiera desear. Tenía que ser como las del maravilloso árbol que crecía en la montaña de Joray, pues todos aquellos a quienes había preguntado le habían dicho que aquel lugar solo pertenecía a las fábulas y no al mundo real. Cuando terminaron la rama, volvió a su casa e intentó que pareciera que estaba cansado y desestresado, prosiguió hacia la princesa. Puso la rama enjollada en una caja lacada y se la llevó al contador de bambú, suplicándole que se la entregara a la princesa. El anciano cayó en la trampa del aspecto sudoroso del caballero y pensó que acababa de retornar de su largo viaje en pos de la rama. Así que intentó persuadir a la princesa de ver a ese hombre. Pero ella permaneció en silencio y parecía muy triste. El anciano sacó la rama y la alabó como un tesoro que no se podría encontrar en ningún lugar del país. Después habló del caballero cuán valiente y bien parecido era, cómo había viajado hasta un lugar tan remoto como la montaña Joray. La princesa Luz de Luna cogió la rama entre sus manos y la examinó con cuidado. Después le dijo a su padre adoptivo que ella sabía que era imposible que ese hombre hubiera conseguido la rama del árbol de oro y plata que crecía en la montaña Joray tan rápido y con tanta facilidad, y que le apenaba creer que todo era un engaño fabricado por el impostor.
El anciano salió a buscar al esperanzado caballero que se había acercado a la casa y le preguntó dónde había encontrado la rama. El hombre no tuvo ningún escrúpulo a la hora de inventarse una larga historia. Hace 2 años tomé un barco y zarpé en busca de la montaña Joray. Después de ir en pos del viento algún tiempo, llegué al lejano mar oriental. Entonces se alzó una gran tormenta y perdí el rumbo muchos días, desorientándome por completo. Al final, llegamos a tierra en una isla desconocida. Allí descubrí que el lugar estaba habitado por demonios que me amenazaron con matarme y devorarme. Sin embargo, conseguí la amistad de esas horribles criaturas y nos ayudaron a mis marineros y a mí a reparar el barco y partir de nuevo. Se agotaron nuestras provisiones y sufrimos muchas enfermedades a bordo. Por fin, 500 días después, atisbé en el horizonte lo que parecía ser una cumbre. Al acercarnos, pudimos ver que se trataba de una isla, en el centro de la cual se alzaba una gran montaña. Llegué a tierra y después de vagar 2 o 3 días, vi algo brillante aproximarse a mí en la playa, sosteniendo en sus manos un cuenco dorado. Me acerqué y le pregunté si por ventura había encontrado la isla de la montaña Joray. Él respondió: así es, esta es la montaña Joray. Con muchas dificultades escalé hasta la cima, donde pude ver el árbol dorado crecido desde sus raíces plateadas en el suelo. Las maravillas de aquel extraño y lejano lugar eran muchas, y si comenzara a contárselas, podría no detenerme nunca. A pesar de mi deseo de permanecer allí más tiempo, en cuanto conseguí romper la rama vine de vuelta. A toda velocidad. Me llevó 400 días volver, y como puede ver, mis ropas aún están húmedas debido al largo viaje por mar. Ni siquiera he aguardado a cambiarme de vestimenta con la necesidad que tenía de traer la rama a la princesa. En ese momento los 6 joyeros, que se habían encargado de realizar la rama, pero a quienes no había pagado, llegaron a la casa y mandaron una nota a la princesa para que les pagaran por su labor. Dijeron que habían trabajado más de 1000 días para hacer una rama de oro con sus ramitas de plata y sus frutas enjolladas, que le había entregado el caballero, pero que aún no habían recibido pago alguno. Así se descubrió el engaño del caballero y la princesa, feliz por no haber tenido contacto con ese hombre y librándose una vez más de un molesto pretendiente, se alegró de devolverle la rama. Llamó a los trabajadores y les pagó con generosidad. Ellos se marcharon felices, pero de camino a casa les atrapó el decepcionado caballero que los golpeó hasta que quedaron a las puertas de la muerte por contar su secreto. El caballero volvió a casa con el corazón lleno de ira y al no conseguir a la princesa, rehuyó a la gente y se retiró a una solitaria vida entre las montañas. El tercer caballero tenía un amigo en China, así que le escribió pidiéndole la piel de una rata de fuego, que tenía la habilidad de ser inmune a dicho elemento. Prometió a su amigo cuanto dinero quisiera si se la conseguía. En cuanto recibió el mensaje de reunirse con él, cabalgó durante 7 días para ver qué le traía. A cambio de una gran suma de dinero, su amigo le entregó la piel de una rata de fuego. Cuando llegó a casa, la colocó cuidadosamente en una caja y se la llevó a la princesa mientras esperaba fuera la respuesta. El cortador de bambú recibió la caja del caballero y como de costumbre se la llevó a la princesa e intentó convencerla para que lo viera. Pero la princesa Luz de Luna se negó, diciendo que primero debía probar la piel sometiéndola al fuego. Si era real, no ardería. Así que la sacó de su envoltura y abrió la caja. Después lanzó la piel al fuego. Esta se agrietó y ardió al instante, y la princesa supo así
que ese hombre tampoco había cumplido su palabra. Al igual que los dos anteriores, el tercero también había fallado la prueba. Damas y caballeros, como pueden escuchar, estamos leyendo Fábulas y Leyendas de Japón. Este hermoso libro, debido a la autora J. Theodora Ozaki. Estamos penetrando al gran folclore de Japón, a ese gran Japón milenario antiguo, lleno de magia y de belleza. Vamos a continuar en videos posteriores. Vamos a terminar la historia en otro momento, pero por lo pronto ahí está la propuesta. Esta es la filosofía de la educación espiritual que ha emanado de Oriente, específicamente de Japón. Esperando haya sido de su enorme agrado, su servidor y amigo Isaías Cipriano se despide por el momento. Muchas gracias por su preferencia.